lugar les quiero agradecer la participación en nombre del Comité y Programa de Bioética del Hospital de Clínicas y de la Comisión de Bioética de la Fundación FEMEVA que convocan este encuentro con el auspicio de la Asociación Biosur de Bioética y Derechos Humanos, que también lleva trabajando muchos años en estas cuestiones. Agradecerle a todos los que han ayudado, colaborado en esto, y especialmente a Silvina Casabé, que no sé dónde anda, la secretaria del comité, que ha sido un poco el alma mater de todos los pequeños problemas que hay para organizar una actividad de este tipo, ¿no? Gracias al director por acompañarnos. En nombre del hospital, para nosotros, la verdad es que trabajar en el campo de la bioética en el hospital de clínicas, el hospital de la mayor universidad del país, en este contexto un poco cercano a los pacientes, a sus problemas, ¿no es cierto? Realmente es una experiencia única, que nos enriquece mucho y a la cual tratamos de dedicar nuestro trabajo con la mayor de las responsabilidades. Acerca del encuentro, decir que nosotros lo que hemos tratado de hacer aquí es abrir una convocatoria a todos los responsables del sistema de protección de las personas, de los derechos de las personas en las investigaciones biomédicas, particularmente en los estudios de farmacología clínica o ensayos clínicos con medicamentos. La convocatoria la estamos haciendo desde comités y comisiones de bioética, como he señalado antes, es decir, desde el ámbito de la bioética nos dirigimos a reflexionar y debatir para tratar de promover una práctica responsable en la tarea que hacemos, centrado, yo diría, en tres cuestiones de las cuales vamos a hablar repetidamente y que van a ser un poco el eje de la jornada de hoy, que es identificar y explicitar problemas. Creo que una de las grandes debilidades que tenemos es que no precisamos cuáles son los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en primer lugar. En segundo lugar, quienes trabajamos en bioética, en comités, comisiones, o en el ámbito educativo, etcétera, dar el ejemplo asumiendo compromisos, es decir, antes de reclamar, antes de demandar, antes de señalar qué es lo que no hacen los otros, asumir el compromiso nuestro, ¿no es cierto?, de las cosas que nosotros podemos hacer. Los comités y comisiones podemos, identificados los problemas y vistas las soluciones que pueden haber, podemos dar muchas respuestas desde nuestra propia tarea. Por ejemplo, estableciendo las pautas operativas, cuál es la demarcación de las cosas que aceptamos y las que rechazamos. Y en último término, enunciar demandas. Enunciar demandas a los otros responsables del sistema, que vamos a describir, ¿no es cierto?, pero que forman parte, como nosotros, de este sistema de realización de investigaciones y de evaluación y protección de los derechos de las personas. Esto no pretende ser un debate científico, como el que pueda darse en centros de investigación o entre investigadores. No pretende ser tampoco un debate comercial, como puede ser el que los patrocinadores o sus representantes puedan tener, ni tampoco un debate político, como específicamente se pueda dar en el ámbito de los organismos del Estado. Sin embargo, en tanto propuesta de debate ético, de reflexión ética, alcanza a todos los agentes responsables del sistema, porque el fin es subordinar los intereses científicos, comerciales y políticos a la promoción y protección del respeto de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Entonces,
esta convocatoria es para una reflexión sobre razones fundadas, es decir, no se trata de dar meras opiniones o me parece o tal, porque tratar de decir algo y de dar los fundamentos de por qué uno dice lo que enuncia, ¿no? Y abrir un debate que sea respetuoso de los otros, ¿no es cierto? Hay, como hemos dicho, somos distintos agentes responsables con distintos valores, intereses, tradiciones, etcétera. Respetuoso de los otros, respetuoso de la verdad, en la ética, aun cuando pueda doler y pueda también incomodar, ¿no es cierto? Es imperativo hablar con la verdad. Y por último, tratar de hacer un debate orientado a lograr unas prácticas, un actuar, acciones que sean justas y responsables. Digamos, en el ámbito de la ética, este es nuestro tipo de preocupaciones. Bueno, vamos a ir, si dejamos el imperativo categórico, a ir directamente entonces a la ponencia, diciendo que en Argentina el organismo regulador de los medicamentos, que es ANMAT, presenta una base informativa de 1872, estudios de farmacología clínica, autorizados entre los años 2001 y lo que va de 2014. Entre 1994 y el 2000 habían sido autorizados 431 estudios, aunque no están en esa base. En la ficha de datos de cada investigación a la que se tiene acceso figura el título del estudio, la fase del mismo, el patrocinador, su representante u organización de investigación por contrato, el centro de investigación donde se realiza, el comité institucional de ética que aprobó el ensayo para el centro y la situación del estudio. Si bien esas fichas ofrecen solo información mínima, muy escueta, algunos de sus datos ilustran, como vamos a poder ver, sobre varias de las deficiencias que tiene el sistema de evaluación y protección de los derechos de las personas incluidas en investigaciones biomédicas en nuestro país. Un reciente boletín electrónico del Organismo del Medicamento de Estados Unidos, la FDA, hace 15 días, difundió que se realizan actualmente en el mundo 150.000 investigaciones en 185 países. Con un bajo número que le pongamos a cada una de esas investigaciones, se podrán dar cuenta que hay millones de personas, desde neonatos hasta adultos mayores, que son incluidas en las mismas, ¿no es cierto? Algunas con riesgos serios, con escasa posibilidad de beneficio, etcétera, lo cual abre un enorme problema para la protección de los derechos de estas personas. La magnitud de ese problema ético de los ensayos clínicos, sobre todo con medicamentos patrocinados por la industria farmacéutica, es tan grande como para que distintos especialistas mundiales hayan propuesto un conjunto de cambios radicales para que estos ensayos tengan como fin primario la búsqueda de conocimientos generalizables sobre la salud humana para responder en modo justo a una necesidad médica legítima y no a las necesidades creadas por y para el mercado. Pero este problema tiene indicios de agravarse si se aprueba el proyecto reservado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, actualmente en gestión, que daría mayor poder aún a las megacorporaciones frente a los Estados-nación. Por eso es que para quienes trabajamos en comités de ética que revisan estas investigaciones, el problema ético es de tal magnitud y la distorsión del sistema de protección de las personas de tal dimensión que uno de los interrogantes que se nos presentan frecuentemente es si no habría que establecer una moratoria de estas investigaciones hasta lograr refundar este sistema con la debida responsabilidad para las personas que son incluidas en las mismas. Esa pregunta responsable se nos impone porque la perspectiva de bioética y derechos humanos con la que debemos trabajar, el imperativo categórico para la evaluación de las investigaciones biomédicas, que ha quedado recogido reiteradamente en la historia normativa de este campo en cuanto al respeto del bienestar y los derechos fundamentales de las personas, y que ustedes pueden
ver en la anterior. No, yo voy a ir diciendo cuando pasamos en esta. Ese imperativo ha sido continuamente interpelado. Adelante con la próxima. Desde ese marco de bioética y derechos humanos, un sistema justo en la realización de investigaciones biomédicas exige responsabilidad moral, legal y administrativa de quienes realizan esas investigaciones, que son los centros de investigación, investigadores y patrocinadores, y responsabilidad asimismo de quienes regulan, evalúan, autorizan y controlan las mismas, que son los comités de ética y el Estado con sus organismos pertinentes. Estos son los 5 agentes éticos y legalmente responsables de las investigaciones, porque quien es incluido en una investigación no debe equipararse a los responsables de la investigación. Adelante. Sobre esta relevante distinción se ha establecido, sin embargo, por vía del vaciamiento contractual del sentido moral del consentimiento informado, una de las inversiones de sentido funcionales para construir sistemas nacionales de investigación biomédica con apariencia de legitimidad, pero sin respaldo ético ni garantías legales en su funcionamiento. Del mismo modo, el sentido de la responsabilidad del investigador hacia las personas y la profesión, que fue establecido en Nuremberg y Helsinki, ha sido invertido para convertirlo en responsabilidad del investigador para con los patrocinadores. Y el sentido de la responsabilidad de los estados, debido en normas, autoridades y procedimientos de alcance nacional para armonizar el sistema, ha sido invertido al disociar y atomizar esa responsabilidad en comités de ética locales, burocráticamente establecidos, pero sin autoridad efectiva para la protección universal que exige el respeto de los derechos humanos. Adelante. En esta situación, aunque es al Estado a quien le cabe la máxima responsabilidad política, legal y administrativa en la evaluación, autorización y control de las investigaciones, a los comités de ética nos cabe la más alta responsabilidad moral en la discusión de todas aquellas cuestiones que puedan vulnerar los derechos de las personas y dar lugar a investigaciones no éticas. Para cumplir con este fin, los comités de ética debemos rechazar los intentos de reducción a una mera burocratización administrativa carente de conciencia crítica, porque ésta resulta funcional a una apariencia de legalidad, aunque vacía de legitimidad moral. Los comités de bioética debemos reflexionar sobre nuestra propia ética y la responsabilidad de nuestra función y cultivar el valor de enfrentarnos a la adversidad del poder y los intereses cuando estos son contrarios al respeto de la dignidad y los derechos de las personas. Por eso es que en este contexto resulta necesario que los comités de ética impulsemos desde un marco de responsabilidad y compromiso en materia de bioética y derechos humanos, las acciones a establecer en un consenso de bioética para las investigaciones biomédicas, para que estas acciones puedan ser adoptadas en las pautas operativas de cada comité comprometido con esta iniciativa. Adelante. Aquí van a ver ustedes en esta y en la siguiente diapositiva las exigencias que establece la ANMAT a los patrocinadores respecto del lugar lo que deben aportar investigadores, centros de investigación, comités de ética, etc. Sin embargo, hay diversas razones para explicar los fallos que se observan en la responsabilidad de esos 5 agentes del sistema, incluidos los comités de ética, a pesar de la exigencia de normas existentes, como esta de ANMAT y de otros organismos. Esas razones nos explican por qué se realizan investigaciones que no son éticas, ya que vulneran los derechos de las personas, y nos brindan también las respuestas que debemos dar a esas situaciones y que ahora vamos a ver. Adelante. Bueno, estos son lo que se pide ANMAT para centros, investigadores. Adelante. Ahí está. Los centros que realizan investigaciones biomédicas son los responsables institucionales desde el punto de vista ético, legal y administrativo de la inclusión de personas a estos estudios y deben garantizar que cuentan en modo rápidamente accesible con los recursos necesarios y específicos para la atención de la salud y los riesgos de esa persona y la protección de sus derechos. Por eso es que los centros de investigación deben ser categorizados según el tipo de investigaciones que pueden realizar de acuerdo con la categoría de riesgos y complejidad de los estudios que puedan tratar.
En las investigaciones biomédicas esa categorización debe tener en cuenta la complejidad del establecimiento de salud en el cual pueda acreditarse un centro de investigaciones biomédicas. La inclusión de personas en investigaciones desde ámbitos ambulatorios y de consultorios externos o en instituciones de salud sin acreditación ni categorización como centros de investigación es una práctica no ética que las expone a riesgos sin las debidas garantías y que debe ser rechazada. Adelante. La matrícula profesional de los médicos autoriza a realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos aprobados, pero no habilita para realizar investigaciones. Sin embargo, y a pesar de la mayor responsabilidad que supone una investigación, dado que se trata de una búsqueda de conocimiento cuyos resultados sobre los pacientes, en cuanto a seguridad y eficacia, se conocerán después de realizada la misma, los médicos que actúan como investigadores principales no poseen matriculación especial ni categorización según complejidad y riesgo de las investigaciones que puedan realizar. Y esto a pesar de la exigencia de la disposición 6677 de ANMAT, que exige copia autenticada del título de especialista o del certificado de residencia completa o de posgrado en la especialidad de la enfermedad en estudio, lo que no siempre queda acreditado. Una falta seria de algunos investigadores es la presentación a los comités de ética de protocolos sobre los cuales no tienen un detallado conocimiento. Los patrocinadores presentan la propuesta a los investigadores y algunos de ellos llevan al comité ese protocolo sin haber hecho su propia evaluación para juzgar el auténtico interés de la propuesta y a veces, cuesta decirlo, pero como hemos comprobado, hasta sin haberlo leído. Por eso es que los comités de ética debemos exigir que toda presentación de un estudio de farmacología clínica vaya acompañado de los fundamentos del investigador para proponer realizar dicho estudio en los pacientes que ha de incluir. Adelante. La falta de garantías en la protección de los derechos de las personas incluidas en investigaciones biomédicas y la consecuente realización de investigaciones no éticas encuentra a veces su origen en el diseño por los patrocinadores de un estudio injustificable desde el punto de vista científico, metodológico y ético. La responsabilidad del diseño de los estudios de farmacología clínica hoy recae en el patrocinador, ya que en las investigaciones multinacionales promovidas por la industria farmacéutica, ese diseño es realizado por un grupo de investigadores a nivel central. Sin embargo, y a pesar de que las propuestas de algunos protocolos amenazan seriamente el respeto debido a quienes se quiere incluir en un estudio, no hay ninguna norma o procedimiento que establezca algún tipo de calificación para esas fallas. Por eso es que los patrocinadores también deben ser calificados, al igual que centros e investigadores, según sus antecedentes en el ejercicio de la responsabilidad de su función. El supuesto de beneficio para las personas incluidas en investigaciones es dibujado a veces hasta por completo en esos diseños o en su propuesta. Por un lado, porque se induce en un modo sutil de abuso de confianza a que pacientes y familiares puedan pensar que el ser incluido en un ensayo clínico es tener la posibilidad de un avance en términos terapéuticos, aunque una investigación es, por definición, de resultados inciertos hasta su cierre y evaluación final. Pero también porque un gran número de los ensayos clínicos que se realizan en el mundo ofrecen muy pocas posibilidades de superar la eficacia y seguridad de los estándares de tratamiento, ya que se trata de ensayos que solo buscan una porción del mercado en competencia con medicamentos ya aprobados. De este modo, la incertidumbre de los resultados y el interés comercial quedan enmascarados y protegidos bajo la apariencia de un progreso científico que, bajo la falsa pretensión de ser bueno en sí, no necesitaría de otra justificación. Este es un retroceso moral que no respeta la dignidad de las personas y que tenemos la obligación de rechazar para que cambie. La complejidad de diseño de muchos protocolos actuales, además, convierte en absolutamente incomprensible e incapaz de discernimiento por una persona razonable a la información brindada en el consentimiento que se presenta a los pacientes, haciendo que su ponderación de riesgos y beneficios sea absolutamente nula. Esto convierte a su inclusión, aún con la firma del consentimiento, en una acción no ética que vulnera los derechos a la integridad, la libertad y el bienestar de esas personas, bajo la apariencia de legitimación de un procedimiento
que en verdad es de nulidad absoluta en términos éticos. Por eso el modelo global de consentimiento debe ser acompañado por una hoja de información breve elaborada por el investigador que recoja en modo conciso y adaptado a la mayor comprensión y discernimiento por la persona invitada a ser incluida en una investigación los aspectos básicos que toda persona razonablemente desearía conocer de la propuesta que le realizan. Y esa información debe estar redactada considerando los aspectos complejos de comprender para tomar una decisión auténticamente libre. Adelante. Otra razón básica y extendida del fallo en una realización plenamente responsable de las investigaciones es la confusión en la distinción y atribución a cada agente de su responsabilidad, así como el incumplimiento de las normas vigentes. En los actuales ensayos clínicos con medicamentos patrocinados por la industria farmacéutica, los patrocinadores han ido desdibujando en forma creciente a la función del centro de investigación y del investigador. La inclusión de personas a las investigaciones en centros ambulatorios de salud y en consultorios externos o particulares, muchas veces situados en ciudades pequeñas y alejadas, sin complejidad ni experiencia alguna para investigar o para asistir a las personas que puedan sufrir algún efecto adverso, quita todo sentido al concepto de centro de investigación y hace que el investigador se reduzca a ser un colector de datos para un proyecto en cuyo diseño no participó y a cuyos resultados globales en el seguimiento de la investigación tiene acceso limitado y tardío, restringiendo así su obligación de cuidado. En ese marco, de los 3 responsables debidos de la investigación, solo queda uno con pleno poder de ejercicio, que es el patrocinador, distorsionando gravemente el equilibrio en la protección de derechos de las personas incluidas. Por otro lado, la responsabilidad de los comités de ética y del Estado en la evaluación, autorización y control de las investigaciones también es confusa en sus responsabilidades. El Estado Nacional no ha aprobado una ley sobre investigaciones biomédicas que demarque esas responsabilidades, pero tampoco ha establecido esa demarcación por normas administrativas o por una política pública acorde con los intereses de nuestra población y nuestra realidad sanitaria. En Argentina no existe una distinción de responsabilidades según categorías de riesgo e interés nacional, ni de complejidad científica y metodológica entre las investigaciones que pueda evaluar un comité de ética y las que debería evaluar inicialmente o particularmente una Comisión Nacional Autónoma de Expertos en la materia. En los comités de ética se reciben, por ejemplo, protocolos a realizar sobre neonatos que pueden interferir en el calendario oficial de vacunaciones y sin una evaluación previa de un organismo nacional que determine si es aceptable enviarlo o no a evaluación de los comités locales. Asimismo, sucede con investigaciones patrocinadas por organismos militares extranjeros que han de tratar información de alto interés en defensa nacional y que, sin embargo, han llegado a los comités sin ninguna revisión nacional previa. Y así ocurre con ensayos clínicos con medicamentos de muy alto riesgo, dudosa efectividad, alto costo y gran complejidad en el diseño, a realizar en individuos y grupos vulnerables que son derivados a los comités locales sin una revisión previa que se expida en modo preliminar acerca de si es admisible aceptar su ingreso al sistema de evaluación. Pero esa revisión previa no debe ser ejercida, como de hecho se hace, por comités privados tolerados en el sistema como si tuvieran un rango de organismo público de alcance nacional y apareciendo como comité institucional de ética que aprobó el estudio para el centro. Adelante. En un ensayo clínico comparativo de la seguridad cardiovascular de ciprasidona y olanzapina, realizado entre 2003 y 2007, se incorporaron a nivel mundial a 18.000 pacientes, 900 de ellos en Argentina. La inclusión de pacientes de nuestro país se realizó en 33 centros, muchos de ellos de baja complejidad. La mayoría de esos centros no tenían comité de ética, pero se mencionaba como presentación ante un comité de ética nacional a la realizada ante el Comité de Ética Independiente para Ensayos en Farmacología Clínica de la Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos, FEFIM. Esa presentación resultó suficiente para alcanzar a los centros que no contaban con comité de ética. Esto habilita una subrogación inaceptable. En ese estudio se registraron 114 eventos adversos serios, en su mayoría por descompensación psicótica.
12 pacientes presentaron ideación suicida y 3 de ellos murieron por suicidio. Pero no estuvo garantizado ni el seguimiento del estudio en cada centro por un comité de ética, ni el acceso por los familiares a un comité. La Ley 3301 de la Ciudad de Buenos Aires sobre protección de derechos de sujetos en investigaciones en salud anticipa ese problema al exigir información constante para los sujetos a través de un comité de ética. Nadie puede negar que la garantía de acceso a esa información solo puede brindarse por un comité suficientemente cercano como para poder consultarlo en modo presencial y suficientemente comprometido en su responsabilidad institucional por pertenecer al establecimiento que incorpora a las personas. Por eso es que el estudio antes mencionado, como tantos otros, fue realizado sin las debidas garantías para que los intereses y el bienestar de cada participante del estudio prevaleciera sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Sin embargo, los comités de ética no debemos aceptar influencias indebidas y para cumplir la responsabilidad de nuestro rol en la aprobación y monitoreo de una investigación, en orden a observar el respeto de la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas incluidas en la misma, debemos tener sede en el establecimiento que garantiza el cuidado de las personas a incluir en un estudio y en la que funciona el centro de investigación que incorpora a dichas personas. La subrogación de la evaluación, autorización y control de una investigación biomédica en un comité de ética ajeno al centro que ha de incorporar personas con las garantías debidas de cuidado y atención de la salud y suficientemente lejano de pacientes y familiares para su seguimiento, es una práctica no ética que vulnera los derechos de esas personas. Y los comités de ética no debemos aceptar la subrogación y debemos estipularlo en nuestras pautas operativas. Adelante. Otra de las razones que conduce a la realización de estudios de farmacología clínica sin las debidas garantías para la protección de los derechos fundamentales de las personas es la ausencia de un sistema nacional integrado para la evaluación y monitoreo con la necesaria calidad científica, ética y legal para controlar la gran complejidad actual de muchos de esos estudios. En el reducido número de quienes tenemos dedicación completa a la bioética desde hace más de 25 años, dedicando gran parte de nuestro trabajo diario a la revisión de investigaciones biomédicas, hemos podido observar que en los últimos años ha crecido aceleradamente la complejidad científica, metodológica y con ello ética de muchos ensayos clínicos con medicamentos. Pese a nuestra amplia experiencia en el campo, estas nuevas investigaciones nos obligan a minuciosas evaluaciones con consultas altamente especializadas y dedicando a ello muchas horas de trabajo. La complejidad del diseño de estos ensayos no solo representa una enorme exigencia para la capacidad de quienes debemos realizar la evaluación ética, sino también para los propios investigadores principales, que a veces confiesan su incapacidad para comprender el fundamento último para una ponderación riesgo-beneficio, para la determinación de un margen de una inferioridad o para la fundamentación epidemiológica de un estudio, entre otras muchas variables. Y sin embargo, muchos investigadores llevan adelante las investigaciones aún con esa incomprensión de las últimas razones científico-metodológicas para realizarlas. Entre 1994 y 2003, la ANMAT tuvo una tasa de rechazo del 6%. Nuestra experiencia en revisión de protocolo durante esos años era semejante. Pero en la última década y con un aumento año tras año, la complejidad, debilidades y riesgos para las personas de muchos protocolos propuestos nos lleva a reparos cada vez más frecuentes y mayores y a una tasa de rechazo creciente por encontrar observaciones insalvables en el diseño de estos estudios. Y sin embargo, en este marco de situación se siguen enviando centenares de investigaciones a ser evaluadas por comités de ética locales sin ninguna capacitación especial para enfrentarse a ese desafío. El resultado no puede ser otro que una revisión deficiente que deja desprotegidas a las personas incluidas en una investigación. Y cabe preguntarse cómo es posible que esto suceda una y otra vez sin distinción alguna entre niveles de responsabilidad y exigencias de idoneidad para las evaluaciones y sin que el Estado Nacional y los Estados provinciales promuevan y aseguren programas de capacitación continua diseñados para responder a esa complejidad tecnocientífica y bioética con un enfoque de derechos humanos que ponga en el centro de esa capacitación al bienestar y los derechos fundamentales de las personas.
La evaluación ética de un protocolo de investigación es mucho más que la suma que agrega a las opiniones de los distintos miembros de un comité de ética, incluyendo el metodólogo. La responsabilidad mayor en la adecuada comprensión y armonización de los distintos aportes que se realizan en un comité de ética corresponde a quien actúa como autoridad del mismo. Esta función debe ser cumplida por una persona con suficiente capacitación teórico-práctica, a la vez científica y ética, como para comprender la interrelación entre unos y otros aspectos. Esa complejidad científica, técnica y ética exige una especial experiencia para su evaluación. Y esto no puede pedirse a cada miembro del comité, aunque sí se debe hacerlo con la autoridad del mismo. Pero el Estado y los centros de investigación tienen la obligación de garantizar las condiciones y recursos para que esto sea posible. Los comités de ética deben tener personal rentado para la dirección y secretaría del comité. El número de horas de dedicación dependerá del número de protocolos que cada comité revise. Pero no es serio derivar a evaluación ad honorem protocolos que demandan muchas horas para su lectura, búsqueda de bibliografía sobre el estado de la cuestión, consultas con especialistas en el tema específico, intercambios con el investigador, debate en reunión de comité, elaboración de los informes correspondientes, seguimiento de los eventos adversos, entrevistas a pacientes incluidos y monitoreo del estudio. Si esta tarea se sigue haciendo sin el debido reconocimiento por el Estado y las instituciones, lo único que se promueve es la inclusión de personas a investigaciones biomédicas sin las garantías que corresponden. La evaluación y seguimiento de investigaciones es una tarea especializada que requiere su reconocimiento responsable. La industria farmacéutica paga aranceles en establecimientos públicos y privados para esta tarea, de manera que no cabe argumentar la falta de recursos para hacer lo que se debe. La ANMAT requiere en su disposición 6677 una lista de miembros de cada comité, incluyendo el nombre, fecha de nacimiento, sexo, profesión o ocupación, posición del comité y relación con la institución. Pero lo que también debe pedir para conocer la realidad operativa de cada comité es el número de horas que los miembros dedican a esa tarea y muy en especial el número de horas rentadas que su máxima autoridad tiene para realizar su trabajo. Sin este dato no se puede saber si los comités de ética pueden cumplir o no efectivamente con su tarea de proteger los derechos de las personas incluidas en las investigaciones. Y esto debe cambiar. Adelante. Y ya para ir terminando. Por eso es que el Estado debe estructurar en niveles de responsabilidad el sistema de protección de los derechos de las personas en las investigaciones biomédicas y debe garantizar su funcionamiento acorde con la categorización de seguridad según riesgos, de eficacia según beneficios y de complejidad científico-metodológica. Esa categorización debe dar lugar a un criterio que demarque las atribuciones de los comités de ética locales, las comisiones provinciales y de un organismo nacional de expertos para la evaluación, asesoramiento y monitoreo en la materia. Hay investigaciones que antes de ser revisadas por comités de ética locales o provinciales deben tener una revisión preliminar, como hemos dicho, por un organismo nacional que emita opinión respecto a la pertinencia o no de enviarlo directamente o con modificaciones a los otros niveles. Eso debería suceder, entre otras, con todas las investigaciones clasificadas como de interés nacional, de alto riesgo individual o para la salud pública, o de alta complejidad. Y las investigaciones que un comité de ética local rechace por razones de incompatibilidad entre la realización de la investigación y el respeto de derechos humanos y libertades fundamentales deben ser revisadas por un organismo nacional para que confirme o rechace con fundamentos explícitos el dictamen de ese comité. En la actualidad, la ANMAT no ejerce esa función y el rechazo de un protocolo por un comité por creer que su realización vulneraría derechos fundamentales no tiene procedimiento alguno para su revisión por un organismo superior al comité. Ese protocolo puede ser evaluado y eventualmente aprobado por otro comité de ética sin intervención y pronunciamiento alguno por parte del Estado Nacional respecto al rechazo del primer comité. Y como las provincias tienen distintos sistemas de regulación sobre investigaciones, también puede suceder que una investigación rechazada en una provincia por poner en riesgo derechos fundamentales de las personas pueda ser autorizada en otra que entienda que no existe ese riesgo. Esta situación desautoriza en los hechos a la obligación de los comités de ética de proteger los derechos de las personas a incluir en investigaciones biomédicas y es uno de los signos más graves de las inconsistencias morales del sistema de evaluación de las investigaciones.
En esa falta de distinción y armonización entre responsabilidades locales, provinciales y nacionales de los comités y comisiones de bioética y del Estado, las personas incluidas en investigaciones quedan expuestas a graves faltas de garantías en la protección de sus derechos. La evaluación y aprobación de investigaciones biomédicas por comités de ética, a veces llamados independientes, que no pertenecen a la institución sede del Centro de Investigaciones, ni forman parte de la Administración Pública Provincial o Nacional, es una seria transgresión que debe rechazarse. En el año 2002, el Comité de Ética de este hospital aprobó un estudio sobre olanzapina intramuscular en pacientes con esquizofrenia, distinto del antes mencionado comparativo con ciprasidona. Sin embargo, aunque en la base de datos de ANMAT figura este hospital como centro de investigación y un investigador de este hospital como investigador principal, que lo fue, el Comité Institucional de Ética que figura como que aprobó el ensayo para el centro, pese a haberlo hecho nosotros, es el comité hoy conocido como Comité de Ética en Investigación Clínica. Aunque esto pudiera leerse como un error en la carga de información, esto no es así. De los 38 estudios autorizados por ANMAT en lo que va de este año, más de la mitad parecen aprobados por 2 comités de ética, que no se vinculan con los centros de investigación que realizarán el estudio, ni tampoco forman parte de un establecimiento de salud que vaya a prestar atención a las personas incluidas en el mismo. Estos son el Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica, FEFIM, y el Comité de Ética Independiente en Investigación Clínica, denominado desde 2012 Comité de Ética de Investigación Clínica, CEIC. Algunas de las investigaciones que estos comités aprueban se realizan a cientos de kilómetros de sus sedes, sin posibilidad alguna de monitoreo de atención a las demandas que los pacientes pudieran tener para recurrir al comité. El estudio titulado Evaluación comparativa de la seguridad y la eficacia de la daptomicina frente al estándar de atención en sujetos pediátricos de 2 a 17 años de edad con bacteriemia causada por Staphylococcus aureus, a realizarse en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia de Santa Fe, autorizado por ANMAT en noviembre de 2013, y un estudio sobre oseltamivir en pacientes inmunocomprometidos con influenza, a realizarse en el mismo hospital, autorizado por ANMAT en enero de 2014, así como el estudio de seguridad para cambiar los antipsicóticos existentes por Bifepronox en pacientes con esquizofrenia, realizado en el Instituto de Neurociencias de Mendoza y autorizado por ANMAT en 2009, fueron todos aprobados por el Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Y son solo 3 ejemplos tomados al azar entre centenares de una cuestión que lleva tantos años como la existencia misma de nuestro organismo regulador de medicamentos. Y esta situación se permite, a pesar de tratarse de población pediátrica y psiquiátrica, altamente vulnerable, lo cual resulta extremadamente grave. A estos comités hoy se les permite seguir actuando de hecho, como si realizaran una suerte de habilitación de alcance nacional, sin que esta función y autoridad se encuentre recogida en ninguna norma que así lo disponga. Estos comités, que en modo mayoritario aparecen aprobando investigaciones sin esas responsabilidades, representan una de las graves fallas éticas de nuestro sistema que debe ser rechazada y a la que debe ponerse fin. La última diapositiva, por favor. Hay otros problemas, muchos de los cuales van a enunciar ustedes, entre los mencionados, ¿no es cierto?, en medio del debate, que es lo que tratamos de promover. Pero voy a mencionar tan solo 3 para terminar. Otro de los problemas que hacen posible realizar investigaciones no éticas es la falta de acceso público y de cada uno de los responsables del sistema una amplia información sobre estos estudios. De ese modo, las personas podrían tomar una decisión informada sobre su inclusión o no en una investigación, los comités tener mayor información para intercambiar y para evaluar los estudios. Y es que la transparencia en la información es una clave fundamental para tener un sistema responsable que la administración pública debe garantizar. En segundo lugar, la restricción impuesta por la confidencialidad en la evaluación de ensayos clínicos, un aspecto que la industria farmacéutica suele defender enfáticamente y a veces legalmente, promoviendo juicios contra algunos investigadores
como el caso de Nancy Olivier en Canadá o como el caso del aporte en Cataluña. Pero la restricción de confidencialidad en la evaluación de ensayos clínicos no puede ser contraria a la protección de las personas, de sus derechos, y por eso los comités de ética deben poder intercambiar información sobre estos estudios cuando resulte necesario para un mejor cumplimiento de su función. Este supuesto debe afirmarse en las pautas operativas y quedar expresamente recogido en los contratos que establecen los centros de investigación, los investigadores y los patrocinadores. Para finalizar, en Argentina las normas existentes permiten la autorización automática de un fármaco que haya sido autorizado en un país de alta vigilancia. Así, el Estado Nacional subroga su rol de agente moral y protección de los derechos de las personas, aunque, sin embargo, los países productores de medicamentos han ido flexibilizando sus exigencias regulatorias ante el enorme poderío y crecimiento acelerado de la industria farmacéutica y sus estudios, mientras ha crecido la complejidad y riesgo de estos ensayos clínicos. Todo esto aumenta la desprotección de las personas en cualquier país, y por eso es que esta norma debe ser modificada, y al igual que Brasil, nuestro país debe reservarse la potestad de evaluar y juzgar en modo autónomo si una investigación tiene interés comunitario, una relación riesgo-beneficio aceptable y si es éticamente justificable. Muchas gracias a todos.